Imagina estar embarazada y enfrentar una situación en la que la propia familia de tu pareja pone en peligro tu vida y la de tu bebé. Después de una batalla emocional y judicial, una mujer encuentra la fuerza para transformar su dolor en propósito. ¿Valió la pena alejarse de todo para protegerse a sí misma y a su hijo? Hola, soy María, y voy a contarles un poco sobre lo que he estado pasando últimamente. Mi vida se ha puesto de cabeza, y sinceramente, nunca imaginé que compartiría todo esto, pero creo que la vida tiene su manera de sorprendernos cuando menos lo esperamos, ¿verdad? Tengo 31 años y trabajo como ejecutiva de marketing. Hasta hace poco, sentía que tenía mi vida completamente bajo control. Hace poco más de un año, me casé con Pedro, mi amor de la universidad. Éramos tan felices. Nos sentíamos en la cima del mundo. Y entonces, un día, llegó la noticia más increíble: descubrí que estaba embarazada. Era nuestro secreto, y estábamos radiantes. Recuerdo una noche en que la emoción fue tan grande que no pude contenerme. Miré a Pedro y le dije: ¿puedes creerlo? Vamos a ser papás. Estaba a punto de explotar de felicidad. Él me abrazó fuerte, con los ojos brillando, y me respondió: claro que sí, María, es maravilloso. Pero me recordó, con una sonrisa tranquila, que mantuviéramos el secreto hasta que pasara el primer trimestre. Acepté, aunque debo admitir que era más difícil de lo que imaginaba, sobre todo cuando estaba cerca de la familia de Pedro. Ah, su familia, esa es otra historia. Está Regina, mi suegra, es buena persona, pero un poco intensa. Aún trata a Pedro como si fuera un niño, siempre con consejos y preocupaciones. Su papá, Jorge, es más callado, siempre observando desde la distancia. Y luego están sus hermanos. La hermana de Pedro, Ana, siempre parece verme como una especie de rival. Y Juan, el hermano mayor, apenas me dirige la palabra, como si yo no existiera. Esos encuentros familiares son complicados. Por ejemplo, la semana pasada, durante un almuerzo en familia, Pedro y yo nos estábamos arreglando, y Regina notó una pequeña arruga en su camisa. Pedro, querido, tu camisa está arrugada. María, no sabes planchar una camisa, dijo con un tono tan cortante que me dejó paralizada. Tragué la molestia y respondí con una sonrisa forzada: voy a tener más cuidado la próxima vez, Regina. Pero como si no fuera suficiente, Ana añadió: ay, María, no te preocupes, no todas nacieron para ser amas de casa, lanzándome esa mirada irónica. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve, negándome a darles el gusto de ver que eso me afectaba. Más tarde, llamé a mi amiga Amanda para desahogarme. Si Regina hace otro comentario sobre mis habilidades domésticas, voy a explotar. Amanda soltó una carcajada y me respondió: amiga, te casaste con Pedro, no con su mamá, que se ubique. ¿Cómo quisiera que fuera así de sencillo? Pero Pedro odia los conflictos, y yo no quiero complicar más las cosas. En medio de todo esto, sé que amo a Pedro y quiero que nuestro matrimonio funcione. Pero ha sido un verdadero acto de malabarismo tratar de ser esposa, futura mamá y aún ser yo misma, todo mientras lidio con las expectativas que su familia tiene sobre mí. A veces, siento como si me estuviera ahogando. Mi amiga Amanda siempre ha sido esa voz de sabiduría que me hace pensar dos veces. Cuando le conté sobre las situaciones con la familia de Pedro, no dudó en decirme: María, tienes que hacerte respetar, especialmente ahora que estás embarazada. Yo sabía que tenía razón, pero solo de imaginar un enfrentamiento, sentía un nudo en el estómago, y, bueno, tal vez también eran las náuseas del embarazo. Conforme pasaban las semanas, se volvía cada vez más difícil ocultar el embarazo. Una noche, mientras estábamos acostados, Pedro me miró con esa chispa en los ojos y un toque de nerviosismo. María, creo que ha llegado el momento. Vamos a contarles del bebé en la cena familiar de la próxima semana, me dijo, buscando mi respuesta con la mirada. Dudé. Parte de mí quería mantener nuestra felicidad solo entre nosotros, lejos de los juicios de Regina y las miradas de envidia de Ana.
pero sabía que el secreto no duraría para siempre. Está bien, respondí, tratando de sonar segura. Vamos a hacerlo. Pero por dentro, sentía que ese anuncio cambiaría todo. Y no me equivocaba. El día de la cena finalmente llegó. Pasé horas en la cocina, intentando impresionar a Regina, aunque sabía que nunca sería suficiente. Y como era de esperar, apenas nos sentamos a la mesa, soltó su primer comentario: María, querida, el asado está un poco seco, ¿olvidaste regar la carne? Su voz era dulce, pero cada palabra se sentía como una espina. Forcé una sonrisa y respondí: lo recordaré para la próxima vez, Regina. Pero no se detuvo ahí. Ahora miraba mi cintura con detenimiento. ¿Ese vestido es nuevo? Parece un poco apretado, ¿no crees? Sentí que mi cara se encendía. Fue entonces cuando Pedro carraspeó y finalmente hizo el anuncio. Mamá, tenemos una noticia. María y yo vamos a tener un bebé. Mi corazón latía con fuerza mientras él me miraba, buscando apoyo. Por un segundo, la sala quedó en silencio. Jorge, el papá de Pedro, sonrió, lo cual era raro. Juan murmuró un tímido felicidades. Pero Ana parecía como si hubiera chupado un limón. Y entonces vino la reacción de Regina, que me dejó sin aliento. ¿Estás seguro, Pedro? ¿Cómo sabes que no está inventando esto? Su voz era fría, cargada de desconfianza. Me quedé en shock. Perdón, logré decir, con la voz temblorosa. Ella continuó: conveniente, ¿no? Justo cuando la carrera de Pedro está en auge. Pedro, confundido, trató de entender: mamá, ¿de qué hablas? Y entonces, para empeorar las cosas, Ana intervino: ¿recuerdas, Pedro? María siempre insistía en que usaran anticonceptivos. Curioso cómo eso cambió, decía, con esa sonrisa presumida. Era demasiado para mí. Estaba al borde. Eso fue hace más de un año, respondí, intentando mantener la calma. Decidimos juntos que queríamos formar una familia. Pero ese momento especial ya se había arruinado. Pedro parecía dudoso, y vi cómo la incertidumbre crecía en su rostro. Entonces Regina se levantó con un aire de superioridad. Si realmente estás embarazada, demuéstralo. Me quedé atónita. Repetí sus palabras sin poder creerlo. ¿Quieres que demuestre que estoy embarazada? ¿Quieres que me haga una prueba aquí, ahora? Regina entrecerró los ojos, fría como el hielo. No seas vulgar, María. Un análisis de sangre será suficiente. Me giré hacia Pedro, esperando que me defendiera, que dijera algo para apoyarme. Pero él parecía dividido, mirando de Regina a mí. Hasta que, después de una pausa, dijo en voz baja: quizá no sea una mala idea, María. Así todos estarán tranquilos. Mi corazón se hundió. ¿Cómo podía ponerse del lado de ellos? ¿Cómo podía siquiera considerarlo? Me levanté, con la ira y la decepción ardiendo en mí. Esto es absurdo. Me voy. Antes de que pudiera llegar a la puerta, Regina se puso delante de mí, bloqueándome el paso. Si sales por esa puerta, todos sabremos que estás mintiendo, dijo, con la voz cortante. Quítate de mi camino, Regina. Mi voz se elevó. Entonces, todo sucedió demasiado rápido y, al mismo tiempo, en cámara lenta. Regina me empujó, intenté mantenerme en pie, pero terminé cayendo. Juan trató de ayudarme, pero ya era tarde. Caí al suelo, y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, las lágrimas corrían por mi rostro. Las imágenes de la noche pasaban por mi mente: el rostro frío de Regina, la mirada arrogante de Ana, la duda de Pedro, y el esfuerzo desesperado de Juan. Todo eso me llenaba con una sensación de traición que nunca había sentido. Mientras la ambulancia nos llevaba al hospital, solo una pregunta resonaba en mi mente: ¿estará mi bebé bien? Y aunque lo esté, ¿podré volver a confiar en Pedro o en su familia? La llegada al hospital fue como un borrón. Médicos y enfermeras se movían a mi alrededor, hablando en términos que apenas entendía. Solo tenía una pregunta en la cabeza: ¿mi bebé estaba bien? Esa espera fue una tortura. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente recobré la conciencia,
El sonido de los monitores a mi lado me trajo de vuelta a la realidad. El doctor me sonrió con amabilidad y dijo: «Señora María, tengo buenas noticias. Su bebé está bien. Los dos van a estar bien». Una ola de alivio me inundó, pero pronto fue reemplazada por una rabia intensa. Este debía ser uno de los momentos más felices de nuestras vidas, un anuncio que uniría a nuestra familia. En vez de eso, tuve que defender mi dignidad contra la propia familia de Pedro. Miré hacia un lado y ahí estaba él, Pedro, con el rostro decaído y una expresión de profundo arrepentimiento. «María, lo siento mucho», murmuró, pero sus palabras sonaban vacías. Él permitió que todo eso ocurriera, que su familia me atacara, y ahora, ¿cómo podía simplemente disculparse? Respiré hondo, dándome cuenta de que las cosas ya no serían las mismas. En ese momento, quedó claro que tendría que tomar decisiones difíciles, decisiones sobre en quién realmente podía confiar y qué tipo de vida quería para mí y para mi hijo. No se trataba solo de seguridad física, sino del futuro que imaginaba para nosotros. Pedro intentó decir algo. Yo, no entiendo cómo pasó, pero lo interrumpí, con la rabia burbujeando. ¿Qué cómo pasó? Tu madre me empujó por las escaleras, eso pasó. Él se encogió, intentando suavizar la situación. Mamá dijo que fue un accidente, que solo quería impedir que te fueras. Antes de que pudiera responder, Amanda, mi mejor amiga, entró corriendo a la habitación. María, Dios mío, ¿estás bien? Luego se giró hacia Pedro con una mirada furiosa. ¿Y tú, cómo pudiste permitir que esto sucediera? Pedro empezó a defenderse, tartamudeando, pero Amanda no estaba para excusas. Ahorra tus palabras, Pedro, soltó, y él se quedó en silencio. Luego se volvió hacia mí, más tranquila: «Estoy aquí para lo que necesites, María». Tan pronto como Pedro salió de la habitación para tomar aire, le conté todo lo ocurrido a Amanda. Ella escuchó cada palabra con atención, y su rostro se endurecía con cada detalle. «No pueden quedar impunes, María», afirmó con firmeza. En ese momento, escuchamos voces en el pasillo. Eran Regina y Ana conversando. «Solo necesitamos convencer a Pedro de que fue un accidente», decía Regina con un tono frío. «María siempre ha sido torpe, y quién sabe si realmente está embarazada». Amanda abrió los ojos con sorpresa y, sin perder tiempo, sacó el teléfono y comenzó a grabar la conversación. Cuando las voces se alejaron, sentí que algo despertaba en mí, una nueva determinación. «Se acabó, Amanda», dije, con más fuerza de la que había sentido en mucho tiempo. «Vamos a contraatacar». Pasamos las siguientes horas planeando nuestra estrategia. Amanda logró que una enfermera me diera los registros médicos, con pruebas claras de mi embarazo y de las lesiones que demostraban la caída. «Conseguiremos declaraciones del personal del hospital también», sugirió Amanda, decidida. Asentí, aunque dudé al pensar en Pedro. Él seguía enviándome mensajes llenos de dudas, como si todavía no supiera en quién creer. «Envíame esos mensajes», sugirió Amanda. «Todo esto es evidencia, María». Respiré hondo y hice una llamada que nunca pensé hacer. «Aló, DRA Carolina. Soy María, necesito hablar con usted sobre un caso de violencia doméstica». Mientras tanto, Amanda regresó a la habitación con una expresión de triunfo. «Conseguí todo, los registros médicos, testimonios del personal y esa hermosa grabación de Regina y Ana conspirando contra ti». Sentí el peso de la situación, pero al mismo tiempo, me sentía más fuerte. Miré a Amanda y tomé una decisión. «Amanda, voy a dejar a Pedro». Sus ojos se suavizaron, reflejando una tristeza comprensiva. «¿Estás segura, María?». Asentí. «Tengo que hacerlo, por mi bebé y por mí». Fue en ese momento que Pedro volvió a la habitación, con una expresión dividida. «María, ¿podemos hablar? Mi mamá quiere venir a disculparse». Me miró con ojos suplicantes, pero mantuve mi voz firme: «No, Pedro. No podemos hablar. Y ella tampoco puede entrar». Se quedó sin palabras. Claramente no esperaba eso. «¿Qué quieres decir con eso?». «Quiero decir que me voy, Pedro», dije con firmeza. «No puedo ser parte de esta familia. No es seguro, ni para mí ni para nuestro bebé».
María, por favor, podemos resolver esto, suplicó, su voz llena de desesperación. Amanda intervino, con voz firme, ella ya dijo lo que quiere, Pedro. Respétalo. Pedro nos miró a ambas, como si le hubieran dado un golpe, y luego salió lentamente de la habitación, luciendo derrotado. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la vida que imaginé a su lado, pero alivio por haber encontrado finalmente la fuerza para proteger a mi bebé y a mí misma. Respiré hondo y me volteé hacia Amanda, quien me dio una sonrisa decidida. Ahora, vamos a un lugar seguro. Después, los haremos enfrentar las consecuencias, dijo ella, con una fuerza que me tranquilizó. Pasaron meses, y mi vida cambió por completo. Con 8 meses de embarazo, apenas me movía por el apartamento de Amanda, cargando una panza imposible de ocultar. Cada día que pasaba, sentía que mi lucha por un futuro sin dolor y desconfianza se volvía más real y urgente. Necesitaba hacer esto, por mí y por mi hijo. La mañana del juicio, Amanda me trajo un vaso de agua. ¿Lista para el tribunal hoy?, me preguntó, con una mirada de apoyo. Tomé el vaso con manos algo temblorosas y le sonreí nerviosa. Lista como nunca lo estaré, respondí, intentando disimular los nervios. Al llegar al tribunal, noté que la sala estaba llena. Del otro lado, vi a Pedro y a su familia. Regina estaba allí, con su expresión presuntuosa de siempre, pero sabía que eso no duraría. Mi abogada, la doctora Carolina, era muy hábil y estaba preparada. Comenzó a presentar nuestro caso, pieza por pieza, con una calma implacable, mis registros médicos, los testimonios del personal del hospital y, finalmente, la grabación de Regina y Ana discutiendo lo que harían para encubrir sus acciones. Su señoría, nos gustaría presentar como evidencia un audio de las demandadas discutiendo sus intentos de ocultar sus actos, anunció Carolina mientras se reproducía el audio. Las voces de Regina y Ana resonaban en la sala, y, en ese momento, vi que la sangre les desaparecía del rostro. Pedro parecía en shock, su expresión era de puro horror. Entonces el juez se volvió hacia Regina y le preguntó con firmeza: «Señora Regina, usted empujó a su nuera por las escaleras, poniendo en riesgo su vida y la de un niño por nacer, ¿cómo se declara?». Regina tartamudeó, con su compostura habitual completamente destruida. Fue un accidente. Yo no quería. Guarde eso para su abogada, señora Regina, interrumpió el juez, firme. Está enfrentando cargos de agresión y de poner en riesgo a un menor por nacer. Durante el receso, Pedro se acercó a mí, su rostro abatido y marcado por el cansancio. Parecía otra persona, como si el peso de todo finalmente hubiera caído sobre él. María, yo no tenía idea. Lo siento tanto, ¿podemos hablar un momento, por favor? Por un breve instante, sentí un toque de lástima, tal vez hasta un poco de nostalgia por lo que tuvimos. Pero recordé los días dolorosos en el hospital, cómo dudó de mí, cómo eligió creerle a su madre en lugar de estar a nuestro lado. Sacudí la cabeza, decidida. No, Pedro. Tus disculpas no cambian nada ahora. Elegiste a tu madre en lugar de a nosotros. No hay vuelta atrás. Su rostro se descompuso, pero yo me mantuve firme. Tenía una nueva vida que proteger, un futuro que no incluía el pasado que dejé atrás. Más tarde, el juez dio el veredicto con un golpe del martillo que resonó en el tribunal. En el caso Thompson contra Thompson, este tribunal decide a favor de la demandante, la señora María. Concedo el divorcio, la custodia total del menor y una indemnización de $700,000 por daños emocionales y gastos médicos. Al escuchar el veredicto, una mezcla de alivio y paz me invadió. Sabía que, a partir de ese momento, mi hijo y yo tendríamos un nuevo comienzo. Al escuchar el veredicto, una oleada de alivio me invadió. Aquella batalla finalmente había terminado. Había luchado por mí, por mi hijo y por un nuevo comienzo. Sin mirar atrás, salí del tribunal, enfocándome completamente en el futuro, un futuro en el que, finalmente, podría sentirme segura. Solté un suspiro profundo, sin darme cuenta de que lo había estado conteniendo. Realmente había acabado. Habíamos ganado. 4 años después, estoy ocupada inflando globos para la fiesta de cumpleaños de 2 años de mi hija, Michelle.
Mi pequeña guerrera, que vino al mundo contra todas las probabilidades, ahora corre feliz por la sala, riendo y hablando sin parar. Amanda entra con los brazos llenos de regalos y una gran sonrisa. ¿Dónde está la cumpleañera? La tía Amanda trajo regalos, dice, llena de entusiasmo. Observo a Michelle emocionarse, sus ojitos brillando, y me invade una profunda gratitud. ¿Cuántos cambios han ocurrido en mi vida? Hoy soy dueña de mi propia empresa de marketing. Uso mis experiencias para ayudar a otras personas a contar sus historias y a transformar el dolor en propósito. Mi objetivo es dar voz a quienes han pasado por momentos difíciles, como yo. En cuanto a Regina, ya no es parte de nuestras vidas. Está cumpliendo su condena, pues empujar a una mujer embarazada por las escaleras es algo que el sistema judicial toma muy en serio. No pienso mucho en ella estos días. Ella pertenece al pasado, a un capítulo que he cerrado para siempre. Poco a poco, más amigos comienzan a llegar, llenando mi hogar de alegría y risas. Estas son mis personas ahora, la familia que elegí. Reímos, comemos y celebramos el día especial de Michelle. Y mientras observo a mi alrededor, comprendo que esta es la verdadera esencia de una familia: apoyo, alegría y seguridad. Al final de la fiesta, tomo a Michelle en brazos, ya somnolienta, y la llevo a la cama. La arropo y le susurro suavemente: «Feliz cumpleaños, mi niña valiente. El mundo es tuyo, y es mío también». Le doy un beso en la frente, sintiendo una paz que no sentía en mucho tiempo. Esta vida, este nuevo comienzo, he luchado mucho por esto. Es una vida segura y feliz, una vida que pienso proteger, sin importar lo que el futuro traiga. Mientras reflexiono sobre todo lo que he pasado, me quedo con una pregunta: si tú estuvieras en mi lugar, ¿le habrías dado una segunda oportunidad a Pedro? ¿Fui demasiado dura al rechazar sus disculpas? ¿O tomé la decisión correcta al protegerme a mí y a mi hija de posibles daños en el futuro? Sé que no hay una respuesta fácil para esta pregunta. Cada historia es única. Pero me encantaría saber, ¿qué harías tú en mi situación? Si también estás enfrentando una decisión difícil, o conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte tu perspectiva. Tu experiencia podría marcar una gran diferencia para alguien que está viviendo algo similar. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Creo que esta decisión no fue fácil, pero sí necesaria. En una situación como esta, la seguridad física y emocional de la madre y el hijo debe ser la prioridad. Es impresionante cómo ella logró reconstruirse, encontrar fuerzas para dejar el pasado atrás e incluso inspirar a otros con su experiencia. En casos así, perdonar es importante, pero la prioridad es crear un ambiente saludable para crecer y vivir en paz. Al final, es un acto de valentía saber cuándo alejarse y empezar de nuevo. ¿Tú habrías tomado la misma decisión? Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por escuchar y hasta la próxima.